desde Ñandeyarañé, Jubileo de la Esperanza. Bienvenidos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. Iglesia Peregrina, hoy te presenta a unos jóvenes hermosos de nuestra iglesia. Ellos son de la Pastoral Juvenil. Somos responsables de la vida que tenemos en nuestro cuidado. Nos duele el nepotismo y la corrupción que se ha vuelto un discurso repetitivo. Yo quiero que le den un fuerte aplauso porque ustedes, queridos hermanos, van a recibir felicitarse, gracias a Dios. Ustedes nos van a recibir en estos días en sus casas. Número perfecto, para la conocida de ya. Pero la analítica numérica aquí. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde te falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente. Yo le voy a sacar, yo le voy a sacar, ¿no? El llorar. Démonos fraternalmente la paz. Corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo. El libro lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces, con lo que es esencial para la vida de todo cristiano. Hacer que yo le dije a ver en el día y sobre todo le agradezco hoy. Vean, mucho de recibir mensajes de estos hermanos que están en la cárcel. La Biblia pone que va a poder mañana televisión la lleva, la bebé veía una dueña militar. Por eso que hoy abrazar esperanza para los cristianos, para hacer ya por fe, hacer ya por fe, ay, Samaria, de padre, de hacer, no hay libertad. Eso quiere decir que está también, como decía hoy, la palabra de Dios. De mañana vamos a ir a la iglesia de Dios. A la izquierda de la mañana, no mañana seguro, ni más no me queda. De mañana, bueno, sí. Misión, la palabra misa, en el griego de hoy, a la misa madre. A la
da una palabra aquí, que justamente el sacerdote decía algo como cuando le dio una misión. Que si bien yo hablo de ese grupo me ha llegado este momento de nuestra oración, de nuestro encuentro personal con el Señor. Entonces los ángeles ya han de hora, ya hayan más abogado que sea. En el mundo somos enviados, vayan por el mundo. A ustedes me han hecho sus favores y mi familia, que es una o como nosotros nos debemos olvidar la iglesia. Y esto es lo que nuestro santo protector, ustedes le tienen a este gran santo que es el segundo patrón del Paraguay. O sea que pisada y no tener aquí parece que nosotros primero lloramos, porque tantas veces nosotros hasta aquí no tenemos que estar haciendo. ¿Por qué senderos estamos transitando? Y algunas veces cuando vemos tantas injusticias o las cosas que no funcionan, ¿qué nos pasa? A ver, vida era morirse, reconstruir. Porque el que llora, queridos hermanos, no es simplemente Manifiesto 2025 Pastoral de Juventud San Blas, Itá. En nombre de todos los jóvenes de la ciudad de Itá, queremos empezar la lectura de este manifiesto, La Voz de los Jóvenes, inspirados por el manifiesto de la Peregrinación Nacional 2024, saludando cordialmente con la paz de Cristo a los sacerdotes, religiosos y religiosas. A todos de aquí sean escuchados. Cargamos en nuestras mochilas las realidades dolorosas que vivimos y también las esperanzas que todos los días nos animan a levantarnos y nos impulsan a construir una sociedad más justa, inclusiva y fraterna. Traemos ante nuestro santo patrono San Blas y Escalón. Seamos sinceros, también somos imprudentes, excesos de velocidad, ingestas de alcohol, infracciones, no accedemos a puestos de trabajo, porque los que hay son ocupados por hijos de él, que sin desmeritar su capacidad intelectual, es injusto que no se haga el mismo procedimiento de selección con todos los postulantes. Cada apellido, cada persona está llena de dignidad y merece el mismo trato. ¿Por qué no manifestamos? Fuerte aplauso a los jóvenes entonces. Justicia en mi país. Yo veo porque veo que hay gente que se aprovecha, pero aprovecha. No, mucho más que eso. Ay, no pensó usted no andar hablando y estoy ahí. Una verdadera libertad que no nos da la capacidad de afrontar los problemas. Entonces ya la iglesia que está libre en la ignorancia religiosa, en la con gloria, lauro y honor. De virtudes un portento a todos seres amables,
Un hombre respetable, gozo causas y contento. Los que saben amarte implorando tu favor. Pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y Llamabas el retiro por tu virtud singular. La verdad es Jesucristo. Tu piedra. O sea, ni no habla solamente de estilo magia. Muchos dolores son productos de sistemas públicos en los que estamos insertos y la realidad que nos duele no nos deja indiferentes porque la vivimos día a día. No la vemos por los noticieros simplemente, la vemos en la calle. En la educación, los iteños somos capaces de llegar lejos. ¿Acaso no disfrutamos todo lo bello del arte y del deporte? Nos duele la poca contribución de políticas públicas para la atención a la salud mental de las personas, indispensables en nuestros tiempos. No somos simplemente una generación difícil. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Así o no. Así. ¿Máquinas? ¿Algo? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
nuestros celulares, porque va pasando Jesús, porque estamos contentos, porque estamos con alegría. Y esta canción seguro que te la sabes. Los lirios del campo, cantemos juntos. Y las aves del cielo. Vamos, que no lo escucho. No se preocupan porque están en mis manos. Vamos, que está Jesús. Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Vamos, Rosario, que está Jesús. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Sí, todo terminará bien. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Rosario dice hoy. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Vale, Rosario, vamos, que está Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Vamos, que no somos solos. Movemos nuestros celulares, movemos, porque va Jesús. Hice al hombre para que esté solo. Tenemos que estar como hermanos. Caminen juntos como hermanos. Todo termina bien con Dios. Sopórtense mutuamente, ámense unos Y ahora a te quiero escuchar, porque vos otros. estás con Dios y cantas junto a Él. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Dale, sentite vivo que está Dios. Sentite vivo, la fiesta del reino comienza ya. Nuestros celulares, que está Jesús. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. No me aflojes, seguí adelante. Yo soy el camino, la verdad y la vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida en abundancia, Que lo queremos, que estamos con Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todos ustedes canten. Yo soy el camino, vida en abundancia.
Señor Jesús, gracias. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva. Caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Una senda tienes por delante, paso firme, Dios sale a tu encuentro. Mira al Hijo que se ha hecho hombre, para todos Él es el camino. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti, ven camino, yo confío en ti. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. El jubileo dura un año entero. Hoy Dios se pasea alrededor de tu vida y te llama. Espera tu respuesta, tu actitud. ¿Será que vas a esconderte o saldrás a su encuentro? ¿Vas a escucharle? ¿Qué es el Jubileo 2025 al que nos invita el Papa? María es un peregrino. El cristiano como María es peregrino de esperanza, y este será el tema del Jubileo de 2025. Peregrinos de la esperanza. El Papa Francisco recientemente nos invitó al jubileo que se llevará a cabo en el año 2025, pero ¿realmente sabemos qué es? El jubileo es un evento especial en la Iglesia Católica que en un inicio ocurría cada 100 años, inicialmente convocado por Bonifacio VIII, pero el Papa Martín V redujo el tiempo a 33 años, recordando la edad de Cristo. En 1490, Paulo II lo redujo a 25 años, para que cada generación tuviera la oportunidad de participar en al menos un jubileo en la vida y pudiera obtener el perdón total de los pecados mediante la indulgencia plenaria. Entonces, imagínate, un jubileo es una gran fiesta espiritual.
Es un tiempo en el que los católicos se reúnen para celebrar y renovar su fe. El último se vivió con San Juan Pablo II en el año 2000. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces acumulamos cosas negativas en nuestras vidas, como errores, malas decisiones o sentimientos que nos alejan de Dios? Bueno, el jubileo es una oportunidad para limpiar todo eso. Es como si nos dieran una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Durante el jubileo, la iglesia ofrece indulgencias, que son como regalos espirituales. Piensa en ellas como un abrazo de Dios que nos dice: está bien, estás perdonado. El jubileo del año 2025 tendrá por lema Peregrinos de la Esperanza y dará inicio en diciembre de 2024, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y las otras grandes basílicas de Roma como San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. En el resto del mundo, las catedrales y principales santuarios también abren sus puertas centrales como una forma de dar a entender que quien cruza por ellas pasa de una condición de pecado al arrepentimiento total y sincero. Pero el jubileo no es solo para limpiar el pasado, también es para mirar hacia el futuro. Es un momento para establecer metas espirituales y comprometernos a ser mejores personas. Agradecidos a todos los jóvenes, a todas las pastorales y en especial hoy te hago esta invitación a ti, joven, que estás viendo, que te acerques a tu parroquia, que te acerques a tu capilla, pues es el momento de la alegría, de la esperanza. Culminando esta hermosa edición, te invito para que sigas acompañando. La semana que viene presentaremos más acciones pastorales de nuestra hermosa iglesia, Iglesia Peregrina. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina.